Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver una proposición que nos dice lo siguiente. Esta proposición nos dice, si consideras a y b enteros, no cero, si ambos son no cero, entonces tenemos que m, que es igual a el mínimo común múltiplo de a y b, así lo voy a denotar. Bueno, este es el mínimo común múltiplo si y solo si satisface dos condiciones. La primera de ellas es que en efecto este m sea un múltiplo en común positivo, y la segunda es que si tú tienes que m' está en este conjunto de m a b, entonces debe suceder que el mínimo común, que en este caso es m, divide a m'. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta proposición? Pues a grandes rasgos nos está dando una caracterización, ¿sí? Una caracterización del mínimo común múltiplo. Nos dice, bueno, si tú quieres ver que cierto número es el mínimo común múltiplo de otros dos, basta que cheques las dos condiciones, que sea la primera, un múltiplo en común, claro, y la segunda es que sea pequeño, en el sentido de que va a dividir a cualquier otro múltiplo común, ¿sí? Positivo. ¿Sí? Si recuerdan, cuando vimos el del máximo común divisor, vimos una proposición muy similar. Sin embargo, justo en el punto 2 era donde se cambiaba esta condición, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mínimo es el que divide a los múltiplos en común. En la proposición del máximo común divisor, los múltiplos en común eran quienes dividían al máximo común. ¿Ok? Bien, entonces veamos la prueba. Nosotros queremos ver una doble implicación, ¿no? Entonces vamos a ver primero la de ida. Para la de ida tenemos que suponer que se cumple que m es justo el mínimo común múltiplo, y tenemos que probar que m satisface las condiciones 1 y 2. Entonces, para la ida, supongamos que m es el mínimo común múltiplo de a y de b. Ok, tenemos que ver que satisface 1, ¿no? Y tenemos que ver que satisface 2. Bueno, por definición de mínimo común múltiplo, pues el mínimo común múltiplo es un múltiplo en común, ¿no? En particular de a y de b. Entonces satisface que este m está en este conjunto. ¿Okay? Eso es por definición de mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces tendremos que ver la segunda condición. Entonces, por lo tanto, cumple 1. Ahora, para la segunda condición, vamos a tomar un múltiplo, ¿sí? Como nos dice aquí, un múltiplo en común positivo, es decir, un elemento en este conjunto m a b, y tenemos que probar que m divide a ese múltiplo. Entonces tomamos m' en este conjunto, en m a b. ¿Ok? Entonces, por el algoritmo de la división, sabemos que deben existir dos enteros, q y r, en z, tales que cumplen. Pues que m' es igual a el mínimo común por q más r, donde este r es mayor o igual que 0 y es menor estricto que el valor absoluto del mínimo común múltiplo de a y de b. Pero el mínimo común múltiplo es positivo, entonces nos quedaría el mínimo común múltiplo de a y de b. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de aquí despejando r, ¿cómo nos queda? R sería m' menos el mínimo común por q. Perdón, r
R igual a M' menos el mínimo común por Q. Sí. Y lo que sabemos es que tanto M' como el mínimo común múltiplo de A y de B pertenecen a este conjunto. ¿Ok? Entonces sucede que si los dos, tanto M' como el mínimo común múltiplo, son múltiplos y R es una combinación lineal de ellos, de aquí podemos obtener y concluir que R también estaría en este conjunto. ¿Sí? Ok, sí, eso básicamente esta última implicación ustedes la pueden probar usando la definición de común múltiplo para M' y para el mínimo común múltiplo, y con eso obtienen que también que A debe dividir a R y que B debe dividir a R. ¿Ok? Muy bien, pero a ver, fijémonos en esto. R es un elemento más pequeño que el mínimo común múltiplo, ¿sí? Estricto, y está en este conjunto, ¿sí? En M de AB. Pero el mínimo común múltiplo era un elemento en ese conjunto, MAB, pero era el menor posible. ¿Ok? Entonces tenemos que esta desigualdad estricta no puede pasar que R sea distinto de 0, ¿no? Si R fuera distinto de 0, entonces tendremos un elemento más pequeño que el elemento menor. Y eso pues está contradiciendo justo la definición de mínimo común múltiplo. Por lo tanto, de aquí lo que le queda para R es ser igual a 0. ¿Ok? Pero si R es igual a 0, nosotros habíamos visto que M' es de esta forma. Si R es 0, entonces realmente tenemos que M' sería mínimo común por Q más R, pero este R es 0, entonces nos queda mínimo común por Q. ¿Sí? Es decir, está sucediendo que el mínimo común divide a M'. ¿Ok? Y eso era justo la segunda condición. Ok, entonces a ver, ¿qué pasa con el regreso? Para el regreso vamos a suponer que las dos condiciones, 1 y 2, se cumplen para SM. ¿Ok? Y tenemos que ver que pues son el mismo, que M es el mínimo común múltiplo de ellos. ¿Ok? Entonces, a ver, por la segunda condición tenemos que si tú tienes un múltiplo en común, entonces M debe dividir al múltiplo en común, ¿no? En particular, si tomamos M' igual al mínimo común múltiplo, obtendríamos esto, ¿no? Por la segunda condición, tenemos que M debe dividir al mínimo común de A y de B. ¿Ok? Muy bien, pero habíamos visto también una propiedad sobre divisibilidad y sobre valores absolutos, ¿no? Por un resultado anterior, que nos decía esto: si tú tienes que A divide a B, entonces el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado porque necesitábamos que alguno fuera distinto de 0, ¿no? Entonces aquí no hay problema porque tanto M como A y el mínimo como múltiplo de A y de B pues son positivos. Entonces por este resultado anterior, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que el valor absoluto de M, que en este caso es M, ¿sí? Porque estamos diciendo que está en este conjunto por la parte 1, ¿sí? Recuerden que los que están en M, A, B pues son positivos. Entonces, M es positivo, entonces su valor absoluto es el. Esto es menor o igual que el valor absoluto del mínimo común múltiplo, que de nuevo, como es positivo, pues queda él, ¿no? El mínimo común múltiplo. ¿Ok?
¿sí? Ok, entonces como m está en MAB, ¿sí? Esto lo sabemos por el inciso 1, y tenemos que m es menor o igual que el mínimo común múltiplo, aquí de nuevo tenemos un elemento más pequeño que el menor elemento posible en el conjunto. ¿Qué debe pasar? Pues ese elemento debe ser el mismo, ¿no? El mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, como esto pasa, aquí le voy a poner minimalidad, tendríamos que m tiene que ser el mínimo común múltiplo de A y de B. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta proposición de manera general? Que si tú quieres saber si cierto entero es el mínimo común múltiplo, pues tienes que checar que en efecto pues satisface que es un múltiplo en común, que es lo que nos dice el primer inciso, y segundo que cualquier otro múltiplo él tiene que dividirlo, ¿no? ¿Sí? De cierta forma, cuando decimos que un número divide a otro, como aparece acá, intuitivamente sabemos como que uno de ellos es más chiquito que el otro, ¿no? El que divide es más pequeño que el otro. Por eso esto sí parece estar relacionado con la definición de mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo es pequeño en comparación con todos los múltiplos que van a tener en común. Ahora veamos esta proposición que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos A, B, C enteros, no cero. ¿Okay? Y queremos probar lo siguiente, queremos probar que esto sucede. Si ustedes calculan el mínimo común múltiplo de algo así, ¿sí? Como que hay un C en común en los dos factores, entonces esto es igual a considerar el valor absoluto de C y multiplicarlo por el mínimo común múltiplo de A y de B. Entonces, esto a grosso modo, ¿qué nos está diciendo? Pues como que el mínimo común múltiplo saca escalares con valor absoluto. ¿Ok? Veamos la prueba de esta proposición. Ok. Queremos ver que cierto número que está aquí pues es el mínimo común múltiplo de otros dos. Para eso vamos a usar la proposición anterior. Si queremos ver que un número, déjame borrar aquí, si queremos ver que un número es el mínimo común múltiplo de otros dos, pues tenemos que checar condición 1 y condición 2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Que primero es un múltiplo en común positivo y que cualquier otro múltiplo en común, pues él tiene que dividirlo. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos 1 y 2 de la proposición anterior. Se cumplen.